Así que hoy vamos a hablar de uno que me pidieron, el último, y es el valor de la calma en medio de la tormenta y después de la tormenta. Ahora, déjame decirte algo que a muchos no les gusta escuchar. Todos queremos paz, pero nadie quiere las tormentas. Nadie quiere las dificultades. Yo te puedo preguntar hoy, ¿te gustan las dificultades? ¿O quisieras vivir un proceso más? ¿Quisieras trabajar tu paciencia y que Dios te mande una prueba? Claro que me vas a decir que no. A ninguno nos gusta. Eso sí, qué bonito sería decirle al Señor, Señor, dame paciencia, pero que no me pase nada. Señor, hazme verdaderamente fuerte, pero sin yin espiritual. Señor, dame victoria, pero sin guerra. Pero no se puede. ¿Alguno ha visto una victoria sin guerra? Siempre tenemos que enfrentar guerra, así sea luchas internas en nuestra mente, para que haya victoria. No podemos pedir una victoria a Dios si no hay guerra. No podemos decirle, Señor, que nos haga fuertes espiritualmente si no nos fortalece, si no nos pasa por dificultades, si no aprendemos, porque lamentablemente nosotros como seres humanos así aprendemos. Si la vida fuera solo cielos azules, pájaros cantando, tú no tendrías el carácter que hoy tienes, no tendrías realmente la fortaleza que hoy tienes, Ever, y tendrías o vivirías como en una película de Disney, ¿no? Donde todo parece bien bonito, Annie, Karen. Ahora, hay algo que debemos de entender, porque seamos sinceros. La verdad es que hay gente que aquí hoy está pidiendo calma, pero lo que Dios está usando es la tormenta que estás viviendo hoy. Lo que hoy está utilizando Dios es el proceso que estás viviendo hoy. Esteli, Liliana, Ever, Esteban. Porque seamos sinceros, cuando todo va bien, uno no ora. Casi no ora. O si ora lo hace muy rápidamente, Nancy, o no. Uno solamente saluda a veces a Dios. Pero cuando la tormenta se pega a ti, cuando te alcanza de alguna manera, ahí sí sale el profeta que llevas dentro. Oras, Annie, ayunas, clamas, lloras, hasta hablamos en lenguas y haces promesas que jamás al final pensamos cumplir. ¿O cuántas promesas le hiciste a Dios este año? ¿O cuántas promesas te hiciste tú este año que no has cumplido? Y aunque no nos damos cuenta a veces el no cumplirnos las promesas, ni siquiera nosotros mismos nos defraudamos y vivimos dudando, y vienen las dudas y toman posesión de nosotros. Aún le decimos, Señor, si sales de esta conmigo, te prometo que voy a servir en la iglesia. Te prometo que me voy a portar bien. Te prometo que voy a perdonar a mi suegra. Te prometo, Señor, que voy a perdonar a esa persona que me hizo daño. Hasta la suegra aparece en oración, cuando muchas veces ni lo hacemos. Ahí te das cuenta que la tormenta te vuelve santo. A muchos de nosotros la tormenta nos ha vuelto santos. Nos santificamos, Etel, Kevin, Dania, de una manera sobrenatural. Pero escucha esto, porque aquí está la parte más profunda de esta introducción que te quiero dar. No hay forma de valorar la calma si nunca enfrentaste una tormenta. No vas a saber lo que es la paz si nunca has pasado por una tormenta, hasta que el viento te quiso romper el alma. No sabes lo que es una victoria hasta que la guerra te deja sin fuerzas, hasta que esa lucha que tienes, tal vez eso que estás viviendo en familia con tus hijos, lo que al final todo esto te enseña a saber confiar, hasta que no queda esa opción. Hay personas aquí que dicen, de verdad, Jesús, estoy en esta tormenta horrible. Y yo te digo, perfecto, está bien, Dios trabaja mejor en la tormenta que en los picnics. Lamento decírtelo así, pero es la verdad. Y si tu vida estuviera en completa calma, quizás hoy no estarías escuchando aquí este mensaje, no te hubieses conectado con nosotros, estarías viendo mucho entretenimiento. Quizás ni buscarías a Dios. ¿Por qué
Jesús dijo que era más difícil que un rico entrar al reino de Dios que pasar una aguja. ¿Por qué crees que Jesús dijo eso? Porque cuando estamos muy cómodos, cuando tenemos todo lo necesario, aun cuando tenemos más de lo que necesitamos, a lo último que buscamos es a Dios, y es la verdad. Porque ¿cuántos multimillonarios, la mayoría, dice ser ateos? Porque hasta que no llega la tormenta, hasta que no llegan las dificultades, así como en su momento Yandel hablaba, creo que era Yandel hablaba, que le dijo al médico cuando uno de sus hijos estaba enfermo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te doy para que tú puedas sanar a mi hijo? Él le dijo: no puedo hacer nada, necesitas un milagro y eso no te lo puedo dar yo. Solo Dios puede. Y hasta ahí, cuando llega la tormenta, las dificultades, es que nos damos cuenta que estamos en las manos de Dios, que el dinero, la fama, el reconocimiento, todo lo que podamos tener, no nos van a salvar de pasar por dificultades. Y desde ese momento, este cantante empezó a clamar y empezó a tener una relación con Dios. Y hoy en día ha cambiado su vida por ese momento. A veces la tormenta es lo único que nos acerca a Dios, que nos vuelva a llevar a Dios, que nos vuelva a jalar a Dios, porque nos hemos alejado completamente. Porque muchos venimos a Dios por ese milagro, oramos y clamamos por ese trabajo, oramos y clamamos por esa pareja, y cuando llega nos distancian completamente de Dios y nos olvidamos de las promesas y nos olvidamos de lo que habíamos hablado con Dios anteriormente. Vaya. Así que por favor, deja de maldecir la tormenta, porque quizás esa tormenta es el taxi que Dios usó para llevarte a tu propósito. Tal vez esa tormenta es el barco que Dios utilizó para que volvieras a encallar en Él, para que pudieras dejar tu ancla en Él. Así que prepárate hoy, porque Dios te va a mostrar que la calma no siempre la vas a tener por más que tú quieras. Siempre van a haber momentos donde la calma se va a ir, pero la paz se valora después del caos. Y la victoria solo es victoria cuando vencemos, cuando vemos el poder de Dios manifestado en nosotros. Que la calma no se disfruta sin la tormenta. Así que yo sé que Dios siempre habla a nuestros corazones, y te pido el favor que te prepares, que prepares tu corazón. Tal vez hace mucho dices: ay, es que no es mi religión, no es lo que yo quiero tal vez escuchar, pero dale 5 minutos a este live. Si estás acá por primera vez, dispón tu corazón. Deja de tener un espíritu que no se deja enseñar. Escucha la palabra de Dios, es la que nos da dirección, la que nos da fortaleza, la que nos da la fuerza para seguir adelante. El valor de la calma después de la tormenta, porque vivimos en un mundo donde todos queremos paz, pero nadie quiere proceso. Paz sin lágrimas, Griselda, te bendigo. Fe sin pruebas, milagros sin desiertos, testimonios sin batallas, la calma sin tormenta. Pero la vida, aún la más espiritual, no funciona así. Veamos la vida de Jesús. Veamos la vida de Jesús, Henry. Ahora, Jesús clama y aún cuando habla, calma la tormenta. Los discípulos están en la barca, Jesús duerme, la tormenta los golpea, ellos gritan: Señor, sálvame, que perecemos, vamos a partir de este mundo antes de tiempo. Y Jesús se levanta, reprende la tormenta, y ahí hay una grande bonanza. No hubiera visto la autoridad si no hubiese visto tormenta. No se conoce el Jesús de calma si no hubiese visto tempestad. Sin haber estado en esa tempestad, los discípulos no hubiesen fortalecido su fe. Aún Pedro en medio del mar, Pedro camina sobre el agua, pero ¿cuándo? Durante la tormenta. Ahora hablemos un poco de esta situación. Muchos juzgan a Pedro por caerse, pero Pedro fue el único que fue capaz de decir: Señor, permíteme ir a ti. Y quiero que prestes mucha atención a este relato, porque todos están en la barca
Y todos aún están viendo que se acerca como un fantasma. Cuando se va acercando ven que es Jesús. Y todos estaban ahí en medio de todo ese proceso viendo algo sobrenatural. Como muchos de nosotros aún estamos en medio de esos procesos, dificultades. Pero en vez de decirle, Señor, si tú me lo dices, si tú me permites, yo voy hacia ti. Nosotros es ahí donde permitimos que el desespero, permitimos que el afán, permitimos que la tormenta nos penetre y nos impulse a tomar malas decisiones. Y pocas veces le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga en esta tormenta? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Cómo quieres que proceda en este proceso? Y esto fue lo que hizo Pedro. Pero no se mandó sin pedirle permiso antes a Cristo. Pedro le dijo, Señor, si tú lo dices, yo iré. Y eso es la fe verdadera. La fe no se puede basar en sí misma, sino poner la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y eso es una fe basada en Él. Cuando Él empezó a caminar, estuvo muy bonito porque no se distanció, no desvió su mirada del autor y consumador de la fe. Y por eso es que veíamos un Pedro fuerte que caminaba sobre las aguas. Pero una vez, en cuanto su mirada se desvió de Cristo, por eso Pablo dice, una sola cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Yo no pongo a ver las tormentas, las dificultades, aún estando en la cárcel. Adoraba a Pedro y adoraba a Pablo. ¿Y por qué adoraba? Fue cuando fue liberado. Porque debe haber adoración, debe haber obediencia en medio de la tormenta para que tú puedas salir mucho más rápido de ella. Si no, la tormenta te va a llevar a tomar decisiones que te van a hundir y va a ser mucho más difícil en este caso salir de esas tormentas, de esos procesos. Y vemos a un Pedro que caminaba y empezó a hundirse cuando puso la mirada, cuando se dejó impregnar por, tal vez poniéndola hoy en este 2025 actual en tu vida. Tú te empiezas a hundir cuando escuchas voces extrañas. Cuando empiezas a escuchar es que el mundo va mal, es que nada va bien, es que todos los negocios están fracasando, y te dejas impregnar por las voces extrañas, aún por las voces amigas, porque las buenas intenciones de personas que te aman a veces no bastan, porque si tú las escuchas y las dejas que lleguen a tu corazón, se vuelven fortalezas que te destruyen. Y es por eso que la última palabra la tiene que tener Dios en mi vida. El Espíritu Santo es tu mejor consejero. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero no hay mayor sabiduría que la que Dios nos puede dar en medio de la tormenta. Y es ahí cuando nosotros no podemos desviar nuestra mirada. ¿Estás emprendiendo un proyecto? Dios te ha dado un propósito. Dios te ha dado un anhelo en tu corazón. Dios te ha dicho que sí vas a ser padre o vas a ser madre, que Él va a restaurar tu vientre. Pero mientras tú sigas mirando las tormentas, mientras tú sigas poniendo tu mirada en los que te dicen es que no puedes tener hijos, es que realmente tú no puedes, no tienes los recursos. Pero ¿cuántos de nosotros Dios no ha puesto los recursos, no ha puesto la competencia en nosotros? ¿Cuántos testimonios no hemos visto cercanos a nosotros cómo Dios ha obrado y ha dado aún en medio de la necesidad, aún en medio de la falta de recursos, todo lo necesario para emprender? Yo conozco personalmente, yo estuve hace un año yo soy actor y también estudio dirección y producción de cine. Estuve en CREA. Y estuve también en un taller que hacen, donde muchos cineastas cristianos empezaron a contar testimonios de las producciones y de las películas que hacían sin los recursos, solamente con un llamado de Dios, solamente con un propósito que Dios puso en su corazón. Y estas personas son hombres de fe que tuvieron producciones de millones de dólares sin tener un solo peso. Todo fue provisto por el Señor. Y yo decía ahí, ¿cuántas veces, Señor, yo dudo y no hago nada porque me falta creer? Y entonces es ahí donde la fe se levanta, es ahí donde nosotros podemos caminar sobre las aguas. Es ahí donde podemos caminar porque ponemos la mirada en Cristo.
Ponemos la mirada en su palabra, ponemos la mirada en sus promesas, no nos desviamos del propósito, no dejamos que nada nos hunda y que nada nos separe de la bendición. Ahora, no es fácil, lo puedo decir, porque van a haber días donde tú no vas a ver nada, donde solo se va a ver desiertos. Pero el desierto no es eterno, es temporal, así como las pruebas, así como las tormentas en nuestra vida. A diferencia de Cristo, a diferencia de su palabra no morirá, no se perderá, no se ha perdido por 2000 años, sigue siendo viva mañana, hoy y siempre. Y por eso es que en medio de este relato, Él tiene la capacidad para caminar en lo sobrenatural. Pedro, cuando nosotros queremos caminar en lo sobrenatural, en lo mejor, no solo en lo bueno, sino en lo mejor para nuestra vida, es cuando nosotros realmente hacemos caso omiso a lo que pueda venir del exterior. Ahora, solo en la tormenta entiendes que no caminas por la lógica. ¿Por qué? Porque la fe no es lógica. Por muchos años yo creí en una lógica y buscaba en la lógica algo que no se basa en la lógica, que es sobrenatural, que se obra es por fe. Y sé que muchos de nosotros estamos obrando en la lógica. Es que mi cuerpo no me da. Es que ya no hay solución, es que el cáncer está demasiado avanzado. Pero ¿acaso Dios no puede hacer lo imposible posible? No camines en la lógica. Otro que hacemos es caminar en nuestra vista, y todos nos damos cuenta que nuestra vista es limitada. Por más que nosotros intentamos mirar o subirnos a la montaña más alta, nuestra vista es limitada. La diferencia de que Dios ve no solo el panorama completo, sino que ve lo que ha de venir. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad te dará a conocer toda la verdad. Y no solamente lo que Él quisiese decir, sino todo lo que está pasando a tu alrededor. Eso se llama vivir por fe, para que así sepas lo que ha de venir. Y por eso Dios te da idea, te da creatividad para que puedas ver mucho más allá de lo natural. Puedas emprender bonitas cosas en tu vida, que todos ven algo que va a fracasar, pero tú puedes ver a través del Espíritu Santo lo que Dios puede hacer. Entonces estamos llamados a no caminar por vista, sino a caminar por fe, porque solo en la tormenta te das cuenta de que si te hundes, hay una mano que te sostiene. O te hago una pregunta y respóndeme un amén si te ha pasado. ¿Acaso Dios te ha dejado hundir completamente? ¿Acaso no has visto una mano cada vez que sientes que todo se está cayendo? ¿Acaso no te llega una llamada? ¿Acaso no te llega un mensaje? ¿Acaso no te llega una persona a abrazarte? ¿Acaso no te llega los recursos desde cuando no has visto? ¿Acaso no has visto cuánto el Señor te ha levantado y te ha sostenido? ¿O todos los que estamos acá no lo hemos visto? Cuando no teníamos para pagar ni siquiera el alquiler y algo sucede, un trabajo que no esperábamos, una llamada que no esperábamos, un amigo que hace tiempo no aparecía y te dice, ven, ¿sabes qué? Te debo tanto, mira, te lo tengo que dar, porque Dios pone y utiliza a cualquier persona para responderte, para recordarte que no estás viviendo solo, para recordarte que la tormenta no es eterna y que si permaneces confiando en Dios y que si sigues creyendo en Dios, Él va a suplir. Antes del palacio, José pasó por pozo, pasó por esclavitud, pasó por calumnias, pasó por prisión. Antes de la posición donde te encuentras, ¿qué has pasado? Has pasado por pozos, has pasado por momentos de dificultad, has pasado por migraciones, has pasado por personas que fortalecieron tu carácter aun cuando te trataron mal, aun cuando te menospreciaron, y todo eso Dios lo utilizó para tu bien. Muchos hoy pudimos estar en cárceles mentales, también procesos, pero al final, en Génesis 50:20, José declara una palabra sobre sus hermanos. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Y así hoy le puedes decir al diablo, porque el enemigo no ve el futuro, Dios sí. Él cree que te está haciendo daño, pero Dios transforma ese daño para tu bien. Y tú le puedes decir, tú creíste que esto me iba a acabar, que esto me iba a catapultar, pero lo que tú utilizaste contra mí, Dios
lo encaminó para mi bien. Si la tormenta de José, de Abraham, de Moisés, si la tormenta de David, sin todos los procesos que vivieron todos estos hombres de Dios, hombres de fe, no hubieran visto la victoria, no hubieran visto el propósito mucho más allá de lo que ellos pensaban. Moisés estaba pensando solamente en casarse y tener una familia, 40 años, lejos de tener un propósito mucho más allá de ser un padre. Y Dios lo utiliza para libertar a un pueblo, para llevar un pueblo que había estado preso durante años, décadas. ¿Acaso tú no sabes que Dios puede cambiar tu situación en cuestiones de segundos? Déjame un amén y dime la verdad. ¿Cuántas veces Dios no ha cambiado tu vida en cuestiones de segundos? Yo he visto cómo Dios, lo que a mí me hubiese tocado y lo que a mí me hubiese durado en alcanzar 10 años, Dios me lo dio en menos de 1 año y medio. Y es ahí donde yo digo, Señor, es que tú tienes una manera de obrar totalmente diferente a todo lo que yo he visto. ¿Cómo no voy a creer en ti si veo tu mano en cada paso, en cada decisión, en cada anhelo de mi corazón? Veo tu mano, Señor, levantándome, sosteniéndome. Veo tu mano, Señor. En Pablo, en 2 de Corintios 12, 7, 10 dice, bástate en mi gracia, Señor. Hoy me basto en tu gracia para que tu poder se perfeccione en medio de mi debilidad. Sin embargo, sin el aguijón, Pablo había confiado en sí mismo. Pero fue por ese aguijón cuando él le pidió que se lo quitara, donde Dios dice, bástate en mi gracia. A veces nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos quite de la tormenta, pero lo que no sabemos es que esa tormenta es lo que nos va a llevar a fortalecer nuestro carácter, a aprender a decir no, a valorar más lo que tenemos, a abrir los ojos cuando estamos con personas que nos están haciendo daño, personas narcisistas que nos están engañando, que no habíamos escuchado todas las voces que nos dijeron, a tomar la decisión de cortar de raíz con relaciones, con personas, a poner límites sanos. Después en Santiago 1, 2, 4 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es ahí donde decimos, Gris, en nuestra vida, hoy puedo tener por gozo las pruebas que me he enfrentado, las batallas que he enfrentado, las dificultades que he enfrentado, los procesos que he enfrentado. Es ahí, Yola, donde podemos decir, ahí entiendo esta palabra, como Dios nos dice tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que esta prueba ha producido en nosotros paciencia. Esta prueba ha producido en nosotros nuevas fuerzas. Y es ahí donde entendemos que la prueba o la tormenta o la dificultad no nos puede destruir. Tal vez el enemigo ha utilizado eso para destruirte. Las personas que te envidian o que han querido lo peor para ti han utilizado eso para destruirte. Pero lo que no saben ellos es que te están perfeccionando. Y Él solo está empezando contigo ahora. Lo peor es que mucho más adelante van a ver realmente el poder de Dios, aquellos que se han burlado, aquellos que te han menospreciado. Y no simplemente porque tú quieres que lo vean, tú haces las cosas para el Señor. Eso es añadido. Aún la ciencia y la medicina hablan sobre las tormentas emocionales. Dios no le teme a los datos. La ciencia bien interpreta, aún confirma lo que la palabra dice. Hablan de la resiliencia en medio de la adversidad. Estudios muestran que la resiliencia es aquella capacidad para recuperarnos de las crisis, para volver a comenzar. No se puede desarrollar en tiempos de calma. La resiliencia, la capacidad de recuperarse, de ser más fuertes, mental, físicamente, espiritualmente, se da no en la calma, sino en las temporadas de dificultad, de estrés, bien manejado, Romel.
sin pequeñas tormentas, el cerebro no aprende a adaptarse. Aún la Biblia lo enseñó miles de años atrás. En Romanos 5, 3, 4 dice: la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza, lo cual también produce fe. María, suspiros, Lady. El cerebro siempre se va fortaleciendo cuando enfrenta desafíos. Por eso es que las personas que le tienen miedo a los desafíos, tal como lo hablamos ayer, por temor no dan pasos de fe. Son muy débiles mentalmente y son muy vulnerables y son muy influenciables porque no desarrollan músculo espiritual, porque no desarrollan de verdad esa fe inquebrantable. Aún el cerebro tiene la neuroplasticidad, cambia y se fortalece cuando enfrenta retos, no cuando todo es fácil. La neuroplasticidad lo ha demostrado. El estrés moderado y temporal, llevado como una tormenta, se maneja a través de la fe y estimula el crecimiento, la creatividad y la sabiduría. Por eso muchos de nosotros nos han sacado de trabajos que nos sacan de la comodidad, del confort, de cárceles que parecían estar libres pero nos tenían en cárcel. Estamos en lugares inadecuados y es ahí donde el estrés, bien manejado a través de la fe, como una tormenta emocional, nos ha llevado a un crecimiento, a más creatividad, a más sabiduría. Porque la ansiedad disminuye cuando se enfrenta la tormenta, no cuando se evita. Escúchalo muy bien. Y muchos de nosotros nos perdemos en el camino porque huimos de las tormentas, estamos esquivándolas todo el tiempo. Por eso no queremos tener esas conversaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos. Esquivamos todo el tiempo las dificultades y eso no es para nada bueno. Tenemos que enfrentar los hechos. No podemos negar las realidades de la vida porque mientras la negamos, nos guardamos, hasta va a llegar un punto de quiebre donde te va a doler más. Aún la psicología clínica demuestra que evadir el dolor emocional aumenta la ansiedad. Lo que quiere decir es no luchar contra la falta de perdón, no llevar cautivo los pensamientos, el pecado delante de Dios. Va a aumentar la ansiedad porque enfrentar los desafíos con apoyo, con fe, con propósito, reduce la ansiedad a largo plazo. Tal vez en el momento enfrentar los desafíos, poner en marcha el plan de Dios es difícil, pero cuando lo hago va a reducir la ansiedad, la preocupación a largo plazo y voy a tener la capacidad para avanzar. Aún la ciencia dice que la única forma de tener calma es pasar por la tormenta. Ya la Biblia lo había dicho en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, dice el Señor que estará contigo. No te anegarán, no te cubrirán, no te ahogarás. Las llamas no te quemarán. Ahora, muchos hoy en día tenemos crisis emocionales por las redes sociales, ansiedad social creciente, comparación constante, falsa paz, basada en las validaciones externas de los demás, porque estamos en paz hasta que no encontramos una validación de los demás, hasta que no encontramos la validación en los likes, hasta que no encontramos la validación familiar, hasta que no encontramos la validación de los amigos. Sí, entonces hay una falsa validación externa que nos da paz por momentos. Pero hoy aún los estudios recientes muestran que el alto uso problemático de las redes incrementa la ansiedad, depresión y insatisfacción personal. Por eso es que muchos de nosotros debemos de cuidar lo que vemos, lo que escuchamos. Siempre hablamos de cuidar los sentidos. Otros pasamos por tormentas familiares, matrimonios rotos que también nos desestabilizan, padres ausentes que nos dejan vacíos, crisis económicas, deudas que nos dejan presos por un buen manejo, una buena mayordomía, no llevamos bien los recursos, en la falta de propósito que nos hace estar como las olas del mar de un lado para el otro. Entonces no llevamos bien la tormenta. Tormentas internas, también miedo al futuro, ansiedad al futuro,
depresión que viene a través de situaciones o procesos que hemos pasado, o pérdidas por no llevarlas o por no saberlas manejar, culpa por el pasado. El enemigo sigue destruyéndonos, sigue golpeándonos una y otra vez, recordándonos que no somos suficientes, que no somos algo bueno, que deberíamos partir de este mundo antes de tiempo. Ansiedad por decisiones y malas decisiones que hoy nos llevan a quiebras, a poder perderlo todo. Tormentas espirituales como ataques, enfriamientos, dudas, tentaciones que nos alejan del propósito, adicciones, luchas internas profundas. Todos los días tenemos luchas. Y a veces no es depresión, es opresión demoníaca. A veces no es depresión, es falta de descanso lo que tenemos. A veces no es depresión, es mal manejo de la ansiedad, del estrés. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga ver qué es aquello que nos está atacando. Y yo tengo que aprender a enfrentar las tormentas, las dificultades. Lo primero que uno debería hacer en medio de una tormenta es aceptar que la tormenta no es tu enemiga. A veces viene a causa de nuestras malas decisiones y tiene que llegar para enseñarnos, para que pongamos los pies sobre la tierra, para que entendamos que todo lo que yo hago tiene una consecuencia. Y no viene para destruirme. A veces Dios la usa o la permite para enfocarme, para ver las cosas como son, porque a veces vivimos en Disney, no protegiendo nuestro corazón, entregándoselo a cualquier persona, no poniendo límites sanos, diciendo sí cuando deberíamos decir no, o diciendo realmente no cuando deberíamos decir sí al llamado de Dios, al propósito. Entonces, ellas te enfocan. Hay una palabra en Salmo 119, dice: bueno me es haber sido humillado. Y tú dirás: ¿cómo es que bueno me ha sido ser humillado? A veces es bueno para que aprenda a ser guiado por Dios. Porque si no hubiese sido humillado, si yo no hubiese pasado por ese proceso, si yo no me hubiese dado cuenta de mi ego, de mi egocentrismo, cómo yo era altivo, cómo yo destruía a las personas, cómo yo buscaba solamente mi conveniencia. Y es aquí donde la palabra tú la empiezas a entender. Cuando tú la lees y dices: ¿cómo así, Señor? ¿Cómo es bueno haber sido humillado? Bueno, para que aprendas los estatutos. Para que aprendamos a servir y no solo a ser servido. Porque la tormenta muchas veces va a revelar quiénes somos en verdad. Va a revelar los vacíos que a veces tenemos, porque todos tenemos vacíos que a veces no encontramos hasta que llega la tormenta. Para mostrarnos qué es lo que verdaderamente tememos, porque a veces tememos cosas que ni sabíamos que teníamos, fobias que nos llegan y salen a la luz cuando ni sabías que la tenías. Las tormentas nos llevan o nos revelan lo que estamos adorando. Tal vez estábamos adorando el dinero, un trabajo, idolatrando un trabajo, una persona. Buscábamos la felicidad, la validación, el amor en personas que ni siquiera se aman a sí mismas. Y a través de la tormenta vemos que estábamos adorando a un ser humano y habíamos apartado a Dios de la ecuación. ¿En quién confiamos? Si de verdad confiamos en Dios, o en qué estamos confiando, o qué era lo que nos mantenía a flote. La pregunta es: ¿qué te mantiene hoy a flote? ¿En quién estás confiando? Quiero que me pongas ahí, por favor. ¿En quién estás confiando hoy? Antes de continuar, me gustaría que, si es tu primera vez acá, bendecir tu vida, decirte que siempre la palabra de Dios va a ser útil para enseñarte, y que si tú no has seguido esta cuenta, lo puedes hacer en este momento. Créeme, te va a bendecir. Estamos haciendo una palabra todos los días. En YouTube están las prédicas anteriores, y cada vez que necesites de Dios es bueno tener una familia.
Este puede ser un lugar donde tú te puedas congregar también virtualmente todos los días, salir con este alimento espiritual que te va a ayudar y que te va a sostener. Así que si no lo has hecho, hazlo. Te pido el favor que si tienes a una persona, compártele siempre. Tú no sabes cómo a alguien le puede ayudar la palabra de Dios. Saben que aquí Cristo es el protagonista, siempre lo será, su palabra lo será. También si te puedes suscribir, lo puedes hacer, pero gracias a todos los que hoy están acá. Así que sabemos que la tormenta revela quiénes somos, revela lo que tememos, revela lo que adoramos y revela en quién confiamos. ¿En quién confiamos? ¿Qué ha revelado más la tormenta en tu vida? Quiero que me hagas saber qué más ha revelado la tormenta en tu vida. Por favor, dime qué ha revelado hoy la tormenta en tu vida. Gracias, Dayan. Ahora, invita a Jesús a tu barco. Ese es el llamado de todos nosotros. Blanca, ¿hace cuánto no invitas a Jesús a tu barco? Porque mientras Jesús está en tu barca, el barco no se va a hundir. Te lo puedo asegurar, sí van a haber tormentas. La palabra dice, ahí mismo, dice que pasaréis aflicciones, pero también te dice que confiad, porque Él ha vencido el mundo. Entonces, es mentira lo que muchas personas dicen, que si te acercas a Dios va a haber ausencia de problemas, que si te acercas a Dios vas a tener carro, casa y beca, que si se acerca a Dios todo va a ser color de rosa, paz, va a ser bonito. No, el camino de Cristo involucra también ceder, permitir que seamos quebrados para ser transformados. En Salmos 46, 1-3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque bramen las aguas, la palabra es maravillosa porque está diciendo, aunque haya tormentas, Dios será tu amparo y tu fortaleza. Y Dios no prometió que iba a evitar las tormentas, prometió presencia en medio de ellas. Dios no vino a solucionarte la vida, como muchas veces esperamos de Dios, que Dios nos solucione los problemas y las dificultades, que aparezca inmediatamente $100,000 en nuestra cuenta para pagar todas las deudas que tenemos. Y muchos oramos para que decirle, Dios, quítame esto, quítame lo otro, pero hay consecuencias de tus decisiones. Dios no vino a solucionarte la vida, Dios vino a darte vida, a enseñarte el camino. Jesús vino a mostrarte la verdad que te hace libre. Él vino a caminar contigo, porque si no aprendemos por medio de ella, si no sacamos lo mejor de las tormentas, pues vamos a seguir cayendo una y otra vez. Así que nos toca, en medio de la barca, en medio de la tormenta, aun cuando las aguas bramen, hablar en fe. Hablar fe en medio del caos. La fe no es que Dios solucione todos tus problemas o que Dios te dé lo que tú le estás pidiendo. La fe simboliza el permanecer en Él a pesar de, en medio del aguijón, en medio de esas cárceles que a veces enfrentamos, que tenemos que salir de ahí por medio de la fe. Tu boca es tu arma poderosa para vencer, para destruir. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua, en el poder de tus palabras. Por lo cual, nos toca aprender a caminar por fe y no por vista, como Pedro. Cuando no miró las olas, caminó, pero cuando miró las olas, las tormentas, cayó. Él miraba al Maestro, se mantenía a flote. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Y tu fuerza emocional a veces no alcanza, por más que intentemos. Muchos de nosotros hemos fortalecido nuestras emociones, aún podemos dominar nuestras emociones, pero a veces la fuerza emocional, el ánimo que nos podemos dar no alcanza. A veces necesitamos ir al Maestro. A veces necesitamos ir a Dios y decirle, Señor, es que no puedo más. Ya no me da. Estoy cansado, agotado. Necesito que tú me guíes, necesito que me des dirección. Muéstrame el camino porque estoy agotado, Señor, de hacer las cosas a mi manera.
Y muchas veces va a depender de ese Espíritu Santo que va a estar obrando. Tu fuerza emocional no alcanza, pero la fe se fabrica. En tu relación con Dios, la fe, bueno, no se fabrica, se recibe por el Espíritu Santo, por tu confianza en Él. Zacarías 4:6 dice: no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. No con fuerza. David no le dijo a Goliat: yo también soy igual de fuerte que tú. No, David le dijo: tú vienes con fuerza, vienes con armas, pero yo vengo con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dios de los ejércitos de Israel. Así que permite que Dios use la tormenta para limpiarte. Tal vez muchos hoy no hemos salido de la tormenta porque Dios sigue trabajando en el orgullo. Dios sigue trabajando en el ego. Dios sigue trabajando en la falsa seguridad que llevas. Dios sigue trabajando en personas nocivas que tienes y que tienes que cortar. No has salido de la tormenta porque sigues teniendo hábitos destructivos. Porque Dios usa el viento para arrancar lo que no es eterno. Dios utiliza la lluvia para limpiar. Dios utiliza las tormentas para fortalecer, para restaurar, para levantarte, para sostenerte. Así que debes crear una práctica diaria de oración. Órale al Señor diariamente. Una práctica de lectura, de disciplinas espirituales, de ayuno. Necesitas una comunidad porque solo no se puede a veces. Hay batallas que no se pueden enfrentar solos, que necesitamos una comunidad, personas que oren por ti. Necesitamos gratitud porque a veces no practicamos la gratitud, solo la queja. Porque a mí, siempre a mí, nunca me amas, nunca me quieres, siempre. Y todos son los culpables menos nosotros. Adoración en medio de la tormenta. Estos hábitos generan una paz duradera, aun cuando la tormenta sigue. Debemos vencer para que reine Cristo en nuestros corazones. ¿Qué debemos de vencer? El miedo. ¿Qué debemos de vencer? La duda. ¿Qué debemos de vencer? El orgullo. ¿Qué debemos de vencer? La autosuficiencia. ¿Qué debemos de vencer, Daya? La ansiedad. ¿Qué debemos de vencer? El pecado no confesado. ¿Qué debemos de vencer? La falta de fe. Porque cuando Cristo reina, la tormenta deja de ser destructiva. Vuelvo a decir, cuando Cristo reina, la tormenta deja de ser destructiva para convertirse en formación para nosotros. Formación. Muchos hoy necesitamos que Dios nos siga formando. Hablaba con amigos que me decían: Jesús, ¿cómo hago con este mal carácter? ¿Cómo hago si por más que lo he intentado leo la Biblia, pero a veces lucho con mis emociones? No puedo dejar esta adicción. Pero le digo, ¿cómo lo estás batallando? Y a veces nos encontramos batallando solos. Deja que el poder de Dios se perfeccione, Mariana, Dios te bendiga, en tu debilidad. Sí, sé que muchas veces nosotros nos hemos criado con la autosuficiencia. Sé que hoy por el feminismo, muchas mujeres hoy dicen yo puedo solo, pero necesitas delegar. Necesitas dejar de ser autosuficiente. Necesitas empezar a poner límites sanos que te ayuden. Porque la tormenta te va a destruir si no permites que puedas empezar a soltar las cargas. No puedes llevar todas las cargas solas. Sí o solo. Sí tienes fuerza, pero no es ilimitada. Te vas a cansar. Te vas a golpear demasiado fuerte. Antes de llegar el quebrantamiento llega el orgullo. No dejes que el orgullo te lleve al quebrantamiento. Suelta las cargas. Suelta el control. Es lo que te puedo decir hoy. Y en conclusión, y escúchame muy bien, la tormenta nunca será el final de tus procesos. Tal vez es el comienzo de nuevas temporadas de tu vida.
No es la tumba, no, esto ya nunca va a volverse a levantar. No es un taller, es el taller del Maestro. No es el castigo que Dios te está dando por tus pecados. Como muchos piensan, es que Dios me está castigando, es que Dios, esto me pasa. No, a veces no es el castigo, simplemente es el proceso, es la consecuencia de tus malas decisiones. Porque Dios no necesita calma para mostrar su poder. Él necesita una tormenta para mostrar que incluso el viento le obedece. Los pronósticos le obedecen. La medicina le obedece. La economía le obedece, porque tu victoria no llega sin guerra. Lamento decírtelo. Tienes que pelear. Pelear por tu familia, pelear por tus hijos. Tienes que levantarte, esforzarte y ser valiente. No temer ni desmayar, sabiendo que Dios está contigo. Tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz no llega sin la tormenta. Y tu testimonio no llega a veces sin las lágrimas. Lamento decírtelo. Para ser testimonio tienes que pasar por procesos, por tormentas. A veces tienen que llegar las lágrimas. Pero Dios siempre llega, familia. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Y hoy nos está llamando a cada uno de nosotros a poder recibir. Dile, Señor, ahí donde estás, Señor, hoy traigo delante de ti mis tormentas, porque sé que muchos de nosotros no estamos pasando por una tormenta, estamos pasando por miles de tormentas. Familiares, económicas, en el trabajo, Blanca, en la familia. Pero dile, Señor, y te las entrego a ti, Señor. Mis miedos, mis dudas, mis batallas internas, mis tristezas, mi ansiedad, mi cansancio. Reconozco que esas tormentas y que muchas veces he querido huir, Señor. Pero hoy entiendo que es justo ahí donde quería formarme. Yo declaro, Señor, que sin tormenta sé que no voy a valorar la calma que hoy estoy viviendo, porque a través de esos procesos hoy tengo calma, hoy tengo tranquilidad, hoy he conocido esa paz, la cual tú hablabas en tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, hoy, Señor, declaro que va a haber victoria, Señor, en mi vida. Hoy te entrego mi barco, mi mar y los vientos también. Invito a tu presencia a estar conmigo, a estar en medio de esta tempestad. Invito a tu presencia, Señor, a gobernar en mi casa, a gobernar en mi corazón que está hecho un estrago. Dominar mis pensamientos que ya no los puedo manejar. Le he dado riendas sueltas. Viene la tentación y me quiere dominar, Señor, pero tú me darás la fuerza para mantenerme. Rompe, Señor, en mí todo miedo, toda ansiedad, todo argumento, toda incredulidad, todo orgullo y toda autosuficiencia. Llena mi vida con tu Espíritu Santo, Señor, que tu gracia sea aún mayor que mi dolor, porque lo ha sido en otras ocasiones y sé que hoy lo será. Que tu paz gobierne mi corazón y que tu voz sea más fuerte que los vientos que hoy golpean mi casa. Jesús, reina en mi tormenta, reina en mi corazón, reina en mis decisiones y reina en mi destino, que cuando, Señor, esta tormenta pase, yo pueda decir, no fue en mis fuerzas. Pude ver el poder de Dios manifestado en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque sé que hoy me has hablado directo al corazón, porque sé que has traído una palabra de bendición, porque sé, Señor, que siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bendigo la vida de todas las personas que hoy están escuchando este mensaje. Bendigo la vida de todos los que hoy, Señor, han dispuesto su corazón. Han quitado todo ruido y han dispuesto este tiempo para ser guiados por la palabra. Señor, guárdalos, protégelos. Multiplícale, Señor, a todos los que hoy han sembrado, porque sé que no es fácil a veces, Señor, sembrar. Bendícele, Señor, aun cuando no hay. Yo sé, Padre, que tú sabes cuáles son sus necesidades. Tú sabes, Señor, cuáles son sus procesos, sabes cuáles son sus luchas y sus batallas. Dales fuerza, Señor. Levántase, sosténlo, Señor, en medio de las pruebas. Gracias, Padre, por sus vidas, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
Decimos amén y amén. Y por favor, déjame saber si Dios te bendijo hoy con esta palabra. Déjame un amén en los comentarios si Dios te bendijo.